Bueno, eso, por ejemplo, tratándose de una acción declarativa. Una acción constitutiva, por ejemplo, de divorcio. Hoy con el divorcio incausado, pues saben que no tenemos que decir por qué se quiere divorciar su cliente, sino que va a proceder y que las prestaciones o las otras prestaciones que se pudiesen estar reclamando, mm, alimentos o derecho de visita y convivencia, la guardia y custodia de los menores, etcétera, pues se van resolviendo hacia adelante, pero inicialmente el, el divorcio procede. Entonces ya sale su resolución de divorcio, o sea, ya los declararon divorciados. ¿Cómo se ejecuta? Es constitutiva. Pues hay que llevar esa resolución a inscribir en los libros donde está inscrito su matrimonio, para que la persona que se casó, si no se inscribe esa resolución, pues no, la persona podría solicitar tantas cuantas veces quisiera el acta de matrimonio porque no está inscrito el divorcio. Entonces, ¿cómo vamos a ejecutar esa resolución? Vamos a ir a inscribir la, la situación del divorcio. Y aquí, bueno, ustedes, nosotros como abogados, sabemos, pedimos la sentencia, normalmente en los juzgados del registro civil, ya cuando llegan con la sentencia de divorcio la inscriben, pero algunos jueces le van a decir, no, hasta que me lo ordene el juez. Entonces el juez, normalmente en su sentencia, sabedor de eso que piden los jueces del registro civil, ya le asienta en uno de sus puntos resolutivos que se ordena al juez del registro civil hacer la anotación marginal del divorcio. Entonces así se ejecuta. O sea, quiere decir que nosotros tenemos que saber cómo hacemos efectiva o ejecutamos esa resolución. También, ¿qué significa esto? Miren, significa que si ustedes, aunque ganaron ya y obtuvieron el divorcio, pero nunca lo inscriben, pues si un día, por ejemplo, la persona, el cónyuge fallece, no obstante que esté divorciado, y como abogados van a los registros y los efectos de los registros son contra terceros, pero no está inscrita el divorcio, entonces la persona pues va a pedir un acta de matrimonio y va a tramitar y se van a tener que defender porque no habían inscrito esa sentencia de divorcio. Entonces, nosotros tenemos que terminar el juicio y explicárselo a nuestros clientes. Bueno, ahora, tratándose de condena, otra, antes de condena vamos a ver una, por ejemplo, otra declarativa y de condena de el otorgamiento de una escritura pública. Alguien celebró un contrato privado y demanda el otorgamiento de la escritura pública. El juez dicta sentencia donde se concede el otorgamiento de la escritura pública. ¿Y cómo se ejecuta esto? Pues van a tener que ir con un notario y ponerse de acuerdo para ver si llegan a un pues, convenio de cuánto les cobraría, cuánto les saldría la escrituración, porque la ejecución se hace ante un notario. O sea, el juez tiene que remitir el expediente y puede ser de dos maneras: que el demandado voluntariamente firme, lo que normalmente no ocurre porque el juicio se llevó porque se negó, o sea, es un juicio donde hay una oposición del demandado, pero el juez pone en su resolución, si en 3 días a partir de que el expediente llegue a la notaría no acude el demandado a firmar, el juez lo va a firmar en su rebeldía. Entonces, el notario hace el proyecto, se lo lleva al juez, el juez lo aprueba, ya imprimen el folio y le van a tomar la firma al señor juez en rebeldía del demandado. Entonces así se ejecuta, ¿verdad? Y hasta la escritura se tira, se inscribe en el registro público, ahí termina la ejecución. Cuando el notario termina, informa al juez, se tiró la escritura tal, en tal volumen, en tal instrumento, y se inscribió en el registro público en tal partida, con lo que se dio cumplimiento o se ejecutó la sentencia dictada en esta fecha. Bueno, ahora sí vamos a entrar a las de condena, ¿verdad? Miren, de condena quiere decir que se obliga a un cumplimiento forzoso. Normalmente de condena también tienen una cantidad por la que se está reclamando. Bueno, yo les decía hace un momentito que no obstante que hay la disposición del demandado en cumplir, pues
¿Por qué no se puede cumplir inmediatamente? Pues porque aunque nosotros en nuestras prestaciones dijimos, oye, le reclamo, por ejemplo, las rentas a razón de 3,000 pesos mensuales, vencidas y que se sigan venciendo, pues eh, tienen que determinarse cuántas rentas se vencieron hasta ese momento. Si se reclaman, oye, los intereses moratorios a razón del 5,5% mensual, bueno, se tiene que sacar una cuenta. Entonces tenemos que sacar cuentas. Para sacar cuentas, a lo primero que nos vamos a referir es a las costas judiciales. ¿Qué son las costas judiciales? Miren, la situación de la gratuita, de la justicia es gratuita, la justicia. Además, pronta y expedita. O sea, los jueces no los cobran. A diferencia de, por ejemplo, Estados Unidos, donde es súper carísimo y por eso la piensan mal las personas en ir. Y por eso tienen allá mucho éxito los medios alternos. Pero acá el señor juez y todo el personal del juzgado no nos cobran directamente. Sabemos nosotros que su sueldo y todo se paga pues por los impuestos que generamos, pero directamente los jueces no nos cobran. Entonces, ¿las costas a qué se refieren? Las costas se refieren a los honorarios de nosotros los abogados. Uno, honorarios de los abogados. Bueno, también honorarios de los peritos y los hubo, los honorarios de los interventores, de los depositarios y también incluyen el concepto de gastos. Ah, pues yo me gasté porque me tenía que trasladar hasta la Ciudad de México a ver el asunto y me gasto 1,500 pesos en la gasolina, las casetas, el estacionamiento y estos son mis comprobantes, más, no sé, 500 pesos del desayuno y de la comida y estas son mis facturas. Son mis gastos que yo hice. Y hacemos la aclaración porque, miren, a los abogados es una práctica generalizada. Cuando hacemos lo que se llama nuestra planilla de liquidación sobre los gastos y costas, están comprendidos los gastos dentro de las costas, pero tienen que ser realizados directamente con motivo de la tramitación del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me voy a México, ¿verdad? Digo, bueno, pues es que también aproveché porque al otro día tenía yo que ir a tramitar mi pasaporte, pues eso ya no está relacionado con lo del juicio y me tuvo que quedar en un hotel, ya no está relacionado. Entonces, nosotros lo que tenemos que justificar es lo que gastamos y lo que costó en los honorarios de los abogados que me expidieron su factura, que me expidieron su factura a los peritos y la persona que va a presentar esta planilla de liquidación, pues lo hace y es a petición de parte. O sea, el juez no va a decir, ah, pues ya ganaron, entonces yo voy a determinar cuánto, no. La persona que resultó beneficiada con la resolución favorable y en la resolución uno de los puntos debe decir, por ejemplo, se condena al pago de gastos y costas al demandado que se originaron en la tramitación de este juicio. Entonces, nosotros, pues, vamos guardando todo, a la persona le expedimos nuestros recibos de honorarios y fíjense bien, presentamos lo que se llama nuestra planilla de liquidación. Ahora, ¿sobre qué puede versar nuestra planilla de liquidación? Sobre todo lo que costó y se gastó en el expediente principal, en los recursos, en el juicio de amparo, todo lo que se gastó. Ahí lo vamos acumulando, a excepción de cualquier promoción donde nosotros hubiésemos perdido. Vamos a pensar que ganamos el juicio, pero perdimos un recurso de reclamación. Entonces no vamos a estar nosotros pudiendo cobrar sobre ese recurso de reclamación, porque las costas judiciales o los gastos tienen que ver directamente con lo que nosotros sí ganamos. O con promociones, vamos a pensar que nos desecharon se nos ocurrió, voy a tratar de detener aquí tantito y voy a señalar un cambio de domicilio o algo así, y me la desecharon por promoción notoriamente frívola e improcedente. Entonces, sobre eso yo no pudiera cobrar, pero de todo lo demás sí voy a poder cobrar. Ahora, acá, fíjense bien,
voy a poder cobrar y yo presento mi planilla de liquidación y con esa planilla de liquidación le tiene que dar vista a la parte contraria. La parte contraria va a contestar o no va a contestar. Y así conteste o no conteste, entonces el juez va a aprobar o no mi planilla de liquidación. Claro que lo normal es que conteste y que diga, oye, pues es que como el abogado, vamos a pensar un asunto donde estamos peleando 100,000 pesos y el abogado dice que él va a cobrar 50,000 pesos. Pues, ¿cómo voy a creer? O sea, tiene que haber una proporcionalidad de acuerdo a los aranceles aprobados. Entonces, eso no se puede. Los aranceles son los honorarios que nosotros podemos cobrar. Por ejemplo, los notarios, haz de cuenta que podemos cobrar el 1.5% del monto total de la operación. Si la operación es de 1 millón de pesos, nosotros podemos cobrar de honorarios 15,000 pesos, más todo lo que implica los impuestos, los derechos, etcétera. Pero así se establece, ¿verdad? Entonces, en el caso de los abogados, igual, van a tener que ajustarse a lo que en el lugar o de acuerdo a la ley de la materia se establezca que pueden cobrar. Entonces, aquí, fíjense, es muy importante porque normalmente, ¿qué hacemos los abogados? Le decimos a nuestro cliente cuánto le va a costar el juicio. Nuestro cliente no los paga. ¿Qué quiere decir acá? Que al haber ganado el juicio, nosotros podemos recuperar para nuestro cliente lo que nos pagó. O podemos recuperar lo que hubo de gastos que fueron en exceso a lo que se había pensado inicialmente. De todos modos, aquí nosotros tenemos que ser muy claros con el cliente. Independientemente de la solución que se vaya a alcanzar, el cliente va absorbiendo inicialmente nuestro pago, tanto de los honorarios de nosotros como de los peritos. ¿Por qué? Porque no le podemos decir al perito, oye, pues es que mira, si ganamos te pago. Tampoco el cliente nos puede decir, oye, si gano te pago. A menos que a veces hay acuerdos entre los clientes y los abogados y se van al resultado del juicio. Dice, mira, yo no tengo para pagarte, pero me voy al resultado del juicio. Si ustedes aceptan y es un asunto donde pues crean que sí van a ganar, pues lo harán bajo su propio riesgo, ¿verdad? Y cobrarán hasta que le cobren a la parte contraria. Entonces, presentan su incidente de liquidación, la parte, digo, su liquidación porque, acuérdense que técnicamente los incidentes se tramitan durante el juicio hasta antes de la sentencia. Y aunque es la vía incidental, pues es con posterioridad a la sentencia que nosotros tramitamos nuestra liquidación, la planilla para aprobación de los gastos y costas. Entonces, ya nos la aprueba el señor juez, y entonces ya nosotros ya tenemos la cantidad exacta de lo que se nos debe. Cuando está la cantidad exacta de lo que se nos debe, ya está aprobada la cantidad líquida. Entonces, ¿qué va a ocurrir en ese momento? Pues nosotros le vamos a pedir por conducto del juez a la parte contraria que nos la pague y que en caso de que no nos la pague, acuérdense que le estamos pidiendo al juez que se lleve a cabo la vía de apremio. La vía de apremio es la ejecución forzosa y es lo que ocurre. Desgraciadamente, hagan de cuenta que la persona, pues, hasta el último momento se trata de defender. Entonces, no obstante que hay una resolución ejecutoriada, porque ya fueron vencidos en el recurso de apelación, también en la vía de amparo, también ya se aprobó nuestra planilla de liquidación, pues la persona todavía no quiere cumplir, no nos quiere pagar, no se quiere salir, no quiere devolver los bienes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a llevar a cabo la vía de apremio. ¿Cómo es la vía de apremio? La vía de apremio implica, primero, que se le requiere a la persona. Como la persona no paga, entonces, ¿qué se va a hacer? Si se trata de una cantidad, ¿verdad?, que sea exclusivamente líquida y exigible, pues nosotros vamos a llevar a cabo el aseguramiento de bienes suficientes para que la persona nos pague, ¿verdad?
Y fíjense bien, no obstante que pueda haber el aseguramiento de bienes, con esto no se termina la ejecución, porque su cliente le dice, oiga, ¿y yo, pues, para qué quiero un coche si ni manejo? ¿O para qué quiero una casa si yo ya tengo donde vivir? Yo lo que quiero es mi dinero. Bueno, tiene que venir la otra parte de la ejecución de que se llama remate. Ahora, acá, antes de que nosotros abordemos estos temas que yo creo que los vamos a dejar para la próxima clase, quiero precisarles a ustedes que esta ejecución pues tiene como origen normal una sentencia, pero también puede tener origen en un convenio de transacción que se llevó a cabo antes de que se dictara la sentencia, o en un convenio que se alcanzó por algún medio alterno de solución del conflicto, como la mediación, que lo platicamos más, o la conciliación, que es una etapa procesal que se lleva a cabo ante el juez. O sea, en estos casos, la fuente de la obligación es el convenio que se alcanzó. O sea, el convenio es el equivalente de la sentencia. O sea, el convenio resuelve la disputa, pero aún no se ha ejecutado. ¿Y qué se piensa, verdad? ¿O a qué se aspira? A que el convenio se ejecute directamente. Y si se ejecuta directamente ya no tendríamos problemas. Entonces, fíjense bien, estamos en la fase de ejecución, pues a través de diversas hipótesis. A lo mejor alcanzamos un convenio en mediación, o a lo mejor se alcanzó el convenio en la conciliación, o a lo mejor se alcanzó el convenio en una transacción donde las partes, la transacción quiere decir que no intervino ni el conciliador ni el mediador y que las partes llegaron a un convenio, lo denunciaron, se hacen concesiones recíprocas y dicen cómo se resuelve el asunto. Bueno, entonces quiere decir que después del convenio o de la sentencia, la parte obligada no lo cumple. Bueno, ahora, hay otra cosa que debemos precisar acá. Fíjense bien. El actor o la persona que gana el juicio se puede desistir de la ejecución. Se puede desistir porque es un derecho procesal que tiene. Hace uso de él o no. O sea, ya está en la ejecución, fíjense, ya tiene su planilla o ya tiene un convenio por cualquiera de los medios alternos que se alcanzó. ¿Por qué puede desistirse de la ejecución? Porque la ejecución es la intervención del juez para obligar forzosamente al cumplimiento. Pues normalmente se desiste porque se alcanzó por otro medio el objeto que se pretendía. Vamos a pensar, les voy a poner un ejemplo. Promovemos un juicio de desocupación por rescisión de contrato de arrendamiento y pago de rentas. Y la verdad es que en el lugar donde se va a llevar a cabo o se llevó el bien objeto del inmueble está en una zona donde nosotros advertimos que sería muy difícil llevar a cabo una ejecución forzosa. Está juntitito de un mercado público. Imagínense ustedes que en el mercado público abren bien temprano y pues no obstante la pandemia también no respetan tanto los horarios y cierran tarde, pero también otra cosa, tienen una gran capacidad de convocatoria de los locatarios de ese mercado. Entonces, si nosotros pues vamos a hacer la restitución de ese inmueble y pensamos en ese momento vamos a embargar bienes de propiedad del demandado para garantizar las rentas, pues sabemos que es una situación expuesta y lo sabe también el personal actuante del juzgado, el diligenciario. Y no obstante que consigamos la fuerza pública, vamos a pensar que se lo mandan a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y al director que se lo turnan, los llama y le dice, oiga, licenciado, ¿vas a hacer el lanzamiento ahí en ese mercado? Pues son cerca de 500 locatarios más las personas que se encuentran como clientes en una hora pico.
pues estamos hablando a lo mejor de 3,000 personas y imagínese usted cuántos elementos tendríamos que llevar. A lo mejor ya con la experiencia les dice, bueno, yo iría, pero si lo hacemos tempranito, antes de que abran el mercado. Les digo que a veces los mercados, aunque los abren a las 8 o 9 de la mañana, pero la mercancía y todo les empieza a llegar desde las 5 de la mañana, entonces va a ser muy difícil que pues libren esa situación que ocurre en la realidad, la oposición social. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? A ver, mira, ya tengo ganada mi planilla, ya tengo ganada la situación de la vía de apremio, ya están girados los oficios, pero pues voy a ver al cuate este. Digo, mira, la verdad, si quieres evitarte que venga yo con la policía, que tengamos un enfrentamiento, que vengan tus cuates, que se lleve unos al bote la policía, que saque yo tus muebles, y a lo mejor no puedo, pero si quieres evitártelo, pues salte. Te doy los últimos 15 días, me debes 5 meses de renta, te los perdono, y ya. La persona a lo mejor reflexiona, bueno, pues a lo mejor si me ayudan los del mercado, indudablemente que sí, lo van a ayudar, ¿verdad? Pero pues me está perdonando 5 meses. Entonces, me voy, ay, todavía pueden ser así porque así ocurre, ¿eh? Oye, pero si me ayudas con la mudanza, órale, te ayudo. Y ya, bueno, obtuvimos, le ganamos, se tardó, pero conseguimos la ejecución. Entonces ya lo único que le vamos a pedir al diligenciario es que vaya a dar fe de que la localidad arrendada se encuentra totalmente desocupada y ya, ahí la conseguimos. O sea, nos evitamos nosotros una situación más delicada. Entonces, miren, lo que nos faltaría ver es esta parte de secuestro judicial o embargo y la situación del remate judicial, cómo se venden los bienes que han sido secuestrados o embargados legalmente, ¿verdad? Y para que vean que la situación de ejecución pues no es tan fácil. A veces en la práctica ocurre, sentimos que ya el juicio se ganó y se terminó cuando se dicta una sentencia, pero el camino de la impugnación es largo y el camino de la ejecución también es largo. Entonces, cuando las personas lo viven, pues a veces se convencen del trámite judicial, pero muchas veces hay una situación de percepción que no les agrada y nosotros les debemos explicar porque eso es lo que nosotros podemos hacer. Entonces, que estén bien compañeros, nos vemos la clase de el lunes para ver secuestro judicial o embargo y el remate judicial. Que estén muy bien y hasta luego. Buen fin de semana. Gracias.